Yo creo que me he gastado más de $250,000 en mentores, en masterminds. ¿Para qué carajos voy a realmente perder mi tiempo simplemente por un diploma? Ed Soto hoy en día es conocido como uno de los expertos en el mundo del crédito, que te va a enseñar a ti cómo conseguir hasta $500,000. Yo solía trabajar en la industria petrolera. En la parte petrolera, tú eres la persona que se meten en medio del mar con un montón de cosas, de petróleo y trabajo súper peligroso. No, nunca, afortunadamente, las cosas nunca explotaron donde yo estuve, sí. pero sí, o sea, los primeros 4 años empiezas como albañil, o sea, literalmente. Y yo como que, yo vengo de un colegio bueno y como que no, o sea, y después dije, yo estoy haciendo plata, me importa un carajo. Estaba en Bangkok y me puse a hablarle a una persona y no sé qué pasó, me pegaron. Lo único que supe es que me levanté completamente inconsciente. Te voy a dar una foto para que la pongas en el video. Sí. Y mi cara está literalmente una pelota. Me tenían que operar. Que terminó costando $30,000. Afortunadamente American Express la pagó directamente al hospital. Cero deuda, la deuda es mala, las tarjetas de crédito son del diablo, no lo utilicen, las tarjetas de débito son las buenas, las de crédito son las malas. ¿Por qué tú crees que eso es así? El crédito es una espada de doble filo. Tú el crédito lo puedes utilizar, digamos, como estamos hablando, para los puntos, para todo esto, pero también la gente se puede endeudar. Y nosotros viniendo de países latinoamericanos, el crédito en Latinoamérica no funciona como funciona en Estados Unidos. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de crédito que tú personalmente has conseguido o que tú has ayudado a un cliente tuyo a conseguir? Yo personalmente $693,000 en 3 días. Y tengo un cliente que en este momento está en $325,000. Entonces, háblame de los pasos de yo como persona para yo poder conseguir una tarjeta de $50,000 o si yo quiero $100,000 a 0% de interés. Entonces, lo primero va a ser... Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a una persona que te va a enseñar a ti cómo conseguir 100, 200, hasta $500,000 a 0% de intereses, incluso si estás empezando tu compañía desde cero aquí en Estados Unidos. Hoy en día es conocido como uno de los expertos más conocidos en el mundo del crédito, especialmente en inglés. Yo tengo la oportunidad de poder invitarlo aquí al podcast Actitud Millonaria para enseñarles a ustedes cómo pueden hacer exactamente lo mismo desde sus casas. Así que Ed, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar acá hablando contigo. Claro que sí. Entonces, antes de empezar, para que sepan, todo el negocio de él ha sido en inglés. Yo sé que tú eres colombiano, si no me equivoco. Soy colombiano, sí. Sí. Entonces, vas a estar hablando Spanglish, así que no se pongan bravos. porque sé que algunas personas dicen, bueno, pero si van a hablar español, solamente hablan español y no hablan inglés. Pero quiero decir eso porque la terminología, sé que el negocio lo has hecho en inglés, todo en inglés, y creo que este es el primer podcast en español que haces. Es el primer podcast que he hecho en español, sí. Ok, muy bien, me encanta. Entonces, para las personas que no te conocen, ¿quién es Ed Soto y a qué te dedicas hoy en día? Bueno, mi nombre es Eduardo Soto, como dices tú, soy colombiano. Inmigré a Canadá cuando tenía 18 años y hace 5 años más o menos llegué a Estados Unidos. Yo solía trabajar en la industria petrolera. Entonces, yo fui a la universidad, vengo de una familia que muy estudiada y yo simplemente decidí que no era para mí. Y cuando tenía 20 años, alguien me dijo que después de que dejé de ir a la universidad, que me podía hacer $10,000 en la industria petrolera y pues... Teniendo 20 años, yo dije, $10,000, ¿en dónde firmo? Claro. Entonces, terminé yendo a la industria, me quedé en la industria 12 años. Y es una industria que da buena plata, da buen dinero, pero es duro. Trabajas a menos 40 grados, a 30 grados, trabajas afuera. Y ya, o sea, y siempre estás trabajando. O sea, porque nunca es en la ciudad, estás fuera, te vas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y ya estaba cansado de la industria, empecé como que a mirar cómo hacer plata en línea, en propiedad raíz, en otro tipo de cosas. Y ustedes saben cuando uno está en Instagram y ve a gente viajando el mundo en lujo y haciendo esto, y o sea, por todo el mundo, y uno dice, ¿qué carajos es lo que hace esta gente? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Y qué están haciendo que yo no sé y que no estoy haciendo? Y eso me como creó esta curiosidad. Y gracias a la industria petrolera pude trabajar en Dakota del Norte, que fue la última vez que trabajé 83 días y saqué mi Social Security Number.
Entonces, cuando lo saqué, yo ya estaba como mirando lo del crédito y ahí fue cuando empecé ya, o sea, empecé a lograr el crédito en Estados Unidos. Y al principio, pues no sabía nada, no podía aplicar por una tarjeta de crédito, no me la daban y yo como que, ¿cómo voy a hacer esto? Y simplemente empecé a pagarle a mentores. Y, o sea, yo creo que me he gastado más de $250,000 en mentores, en masterminds. Y por eso fue que aprendí. Y tuve varios negocios que no le hice Airbnb, después hice e-commerce. Y después de e-commerce simplemente habían muchos variables con Walmart y Amazon. Y dije, yo quiero hacer algo que tenga full control. Y ya entendía, o sea, para la gente que está en e-commerce, uno de los problemas más grandes es que no tienen capital para crecer las tiendas. Entonces ya estaba haciendo eso y en una ronda de funding pude lograr llegar a $693,000. Entonces, después de que logré eso, yo dije, ok, ya sé cómo hacerlo. Y ahí fue donde empecé como que a abrir más negocios. Y la gente me empezó a preguntar, uno, cómo viajaba tanto, dos, cómo estaba sacando plata de los bancos. Y nosotros nos enfocamos mucho en, o sea, cosas sin documentación. Entonces, ahí fue cuando nació Credit to Millions, que es mi compañía, y pues le ayudamos a gente a sacar dinero. Uno, le enseñamos a gente y otro, simplemente le sacamos el dinero que necesitan, el capital para poder invertir en sus propios negocios. Entonces, así fue un poquito de mi historia de cómo llegué a este punto. Chévere. Entonces, hoy en día, para las personas que entienden, cuando dices funding, eso es fondeo. Ustedes tienen rondas de fondeo. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo las personas empiezan a conseguir capital utilizando las estrategias que tú hablas? Lo primero que yo le digo a la gente, o sea, así, digamos, tú acabas de llegar a Estados Unidos, no tienes ni idea de cómo funciona el crédito, o es una persona que ya de pronto vive aquí 5 años, 10 años. Lo primero que la gente se tiene que enfocar es en mejorar el crédito. O sea, empezar a abrir cuentas y abrir relaciones con los bancos. Yo siempre le explico a la gente que las relaciones con los bancos no es diferente a las relaciones que tenemos con la gente. O sea, si yo te acabo de conocer en la calle y te digo, oye, Joshua, ¿será que me puedes prestar $1,000? Eduardo, me gusta tu sud y todo, pero pues, no, o sea, no te conozco. Claro. Pero si ya nos conocemos y después de 3 años te digo, oye, ¿será que me puedes prestar $1,000? Necesito hacer esto. Dice, o sea, ya hay una relación. Claro. Entonces, es empezar esa relación con los bancos y empezar a abrir cuentas con, o sea, tarjetas de crédito, así sean préstamos chiquitos, así sean de $1,000, para empezar a tener un historial. Es muy difícil, así seas inviertas en propiedad raíz o tengas e-commerce o lo que tengas, ir a sacar $100,000 o $200,000 o $300,000 cuando solo has tenido una tarjeta de crédito de $500, ¿no? Entonces, es empezar a tener esos límites y hay algo en el como al sistema bancario que le llamamos, o sea, límites comparables, ¿no? Entonces, si tú tienes tarjetas de crédito o préstamos de $10, $20,000, $30,000, una vez empezamos en la parte corporal, es mucho más fácil que un banco te dé $50,000, $100,000, $150,000 porque ya has mostrado que tienes, o sea, ese tipo de límites. Entonces, como para resumir, lo primero que la gente se tiene que enfocar es asegurarse que el crédito estén abriendo cuentas, estén haciendo relaciones y que lo estén mirando. O sea, que estén mirando qué es... Yo siempre digo que el crédito es como las notas de la vida real. O sea, mira qué es lo que tienes. Si vas a pedir una hipoteca, o sea, mira tu crédito. O sea, cuántas cuentas tienes, qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué puedes mejorar para que estés educado en tu propio crédito, para que cuando vayas a aplicar, sepas exactamente qué es lo que tienes en tu crédito. Ya, entiendo. Entonces, una cosa, tú descubriste y aprendiste todo esto invirtiendo $250,000 en mentores y masterminds, pero sin embargo, decidiste que la universidad no era para ti. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué te decides invertir $250,000 en un tipo en internet que te dice que te va a enseñar a hacer algo, pero sin embargo, a la universidad le dices, no, ¿sabes qué? No sé. Para mí, o sea, viniendo de una familia como, no sé, mi hermana fue a Berkeley, mi mamá tiene master's degrees y todo tipo de cosas, vengo de una familia de ingenieros y yo tomé mi primer año de ingeniería simplemente, o sea, me di cuenta que no era para mí, yo no era el mejor estudiante.
O sea, simplemente me encanta aprender, pero no era el mejor estudiante. Entonces, en ese entonces yo no sabía que podía aprender de mentores, que le podía pagar a gente que, bueno, o sea, has logrado X, Y o Z cosa, ¿cómo has llegado a lo que has logrado? Entonces, una vez ya como que empecé a darme cuenta que había gente que uno le podía pagar, que no me tocaba ir a una universidad y sentarme a hacer todo esto, simplemente empecé a hacerlo. Y para darte... Digamos, yo en la industria petrolera, yo empecé a tomar ingeniería petrolera otra vez cuando estaba estudiando. Hice mi primer año de ingeniería petrolera. Y después me tocaba ir físicamente. Y dije, ¿para qué voy a ir si yo estoy trabajando con gente que son ingenieros petroleros y tengo el mismo puesto que ellos y me hago igual de plata? Hasta había una situación donde yo sabía, había una pelada asiática que estaba analizando todo, o sea, absolutamente todo, y estaba como toda la data, y me enteré cuánta plata se estaba haciendo ella, y yo me estaba haciendo 3 veces más de lo que ella se estaba haciendo. Wow. ¿Y por qué? Simplemente porque las traen de la ciudad y les pagan como relativo a lo que se hacen en la ciudad. Cuando uno está en el campo, a uno naturalmente le pagan mucho más plata, es porque, o sea, tú te vas de la familia, o sea, no estás cerca de la casa, no, o sea, no es lo más cómodo, por decirlo así. Y yo dije, ¿para qué carajos voy a realmente perder mi tiempo? O sea, es lo que pensaba, perder mi tiempo simplemente por un diploma. Y esto viene de simplemente entender de la sociedad que uno viene y entender, o sea, esa parte subconsciente. Porque yo les daba mucho valor a simplemente que mi papá, que mi mamá me dijera, oye, estamos orgullosos de ti. Pero eso estaba alineado con ellos. Una vez entendí que esa alineación no era conmigo y la única razón por la que lo quería hacer era literalmente para satisfacerlos. Para que, mi mamá me diga, good job, o sea, buen trabajo. Es como que, y cuando te das cuenta que no lo estás haciendo por ti mismo, sino por otra persona, sea tus papás, sea la sociedad, sea lo que sea, es como que, ¿por qué voy a seguir ese camino? Entonces, eso fue lo que simplemente me di cuenta y empecé o sea, y todavía lo hago. O sea, hay una razón por qué los mejores deportistas del mundo tienen un coach. Porque ellos tienen que ejecutar y lo único que hacen es ejecutas. O sea, eso es lo que tienes que hacer, no están analizando cada cosita. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, tú ejecuta. Enfócate en ejecutar, yo me enfoco en la estrategia. Entonces, a mí me parece que en la parte de los negocios es exactamente lo mismo. Al menos de que seas Jeff Bezos o Elon Musk, que mejor dicho, hay alguien que siempre, o sea, sabe más, está haciendo las cosas mejor. Entonces siempre es mantener ese aprendizaje en la parte personal de los negocios, psicológicamente, espiritualmente, y es algo que me parece que todo el mundo lo debería hacer. Claro. En la parte petrolera, tú eres la persona que yo he visto en Instagram que le pone... Empecé así. De las personas que se meten en medio del mar con un montón de cosas, de petróleo, y le tira petróleo así en la cara y se explota y pues, es un trabajo súper peligroso. Nunca, afortunadamente, las cosas nunca explotaron donde yo estuve, pero sí tuve situación, o sea, los primeros 4 años, o sea, tú empiezas como albañil, o sea, literalmente. Y yo como que, mierda, yo vengo de un colegio bueno y como que no, o sea... Y después dije, mierda, yo estoy haciendo plata, me importa un carajo. Claro. O sea, literalmente. Y sí, era frío, o sea, literalmente sucio. Y por 4 años estaba en la petrolera, donde literalmente sacan el petróleo y se perfora para sacar el petróleo. Entonces, y era duro, era un trabajo duro, pero digamos, hasta lo que tú haces. Yo le digo a la gente, o sea, con setters o gente que manda mensajes en Instagram. Hoy en día la gente, uno contrata a alguien y ni siquiera quieren mandar mensajes. Sí. Y es como que, y discúlpame, pero puedes estar cagando y mandando mensajes y haciendo plata y la gente todavía no lo hace. Entonces, como que yo a veces digo, uno tiene que tener ese como simplemente ese will. Claro, ese poder de voluntad. Ese poder de simplemente lo voy a hacer independiente. O sea, si quiero este resultado, no importa lo que me toque hacer. O sea, lo voy a hacer y si me toca trabajar o hacer lo que sea o a la mierda tu ego.
Claro. O sea, simplemente haz lo que tengas que hacer para llegar a donde quieres llegar. Así sea un escalón que te lleva más cerca a hacer eso. Chévere. Entonces, tú pasas de la petrolera, llegas a Dakota, sacas el número Social Security, de Seguro Social, y entonces eso empiezas a utilizarlo para conseguir crédito. ¿Por qué tú empezaste a conseguir crédito personal y de compañía en ese momento, cuando tú no tenías un negocio? En ese momento yo quería viajar. Quería ser como ese Instagram gurú que está viajando por Dubái. Literalmente. O sea, mi meta inicial era ¿cómo carajos puedo meterme en primera clase? O sea, mi meta cuando yo empecé era Emirates primera clase. Eso era lo que yo quería hacer. Yo como, ¿qué mierda? O sea, ¿qué es lo que hace esta gente? Y, o sea, durante el tiempo empecé a aprender simplemente de crédito, del sistema bancario, de los préstamos, de todo eso. Entonces, me abrió una puerta, o sea, grandísima de todo el sistema financiero. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, el viaje es el cherry on top. Es como... La parte extra, el bonus. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, quiero compartirte algo especialmente si quieres aprender cómo hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses siendo un vendedor digital. Porque ahora mismo hay una oportunidad muy grande en la cual tú puedes empezar a hacer dinero en línea en cualquier parte del mundo sin tener que tener tu propio negocio, sin tener que tener seguidores, empezando completamente desde cero, siéndolo 100% en línea desde tu celular. Eso es lo que se llama ser un vendedor digital, porque te estás apalancando de un negocio ya exitoso, vendiendo un producto o un servicio de alto valor y ganando comisiones extremadamente altas por hacerlo. Y hablando solamente con personas que ya están interesadas en comprar el producto y servicio. Así que si quieres aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y aprender a hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses, dale click al link más abajo o ve a emprendedordigital.co y ahí vas a poder ver un entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo te puedes convertir y hacer exactamente eso. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio de Actitud Millonaria. Extra, correcto. Pero lo primero es realmente crear un negocio, ¿no? Y al principio yo estaba vendiendo de esos Instagram, no shoutouts, pero giveaways. Sí, sí. Entonces, para crecer Instagram, y así empecé yo. Simplemente, me hacía $1,000, me hacía $2,000. Y cuando estaba viajando, o sea, no era mucha plata, pero me estaba haciendo un poquito de plata en línea. Y mi momento donde yo dije, mierda, ¿yo puedo hacer esto? Durante esos 83 días que yo trabajé, hubo un día que yo empecé a hacer esto. Hice una venta y me hice el doble de lo que me hacía trabajando 12 a 16 horas. Y yo dije, mierda, yo acabo de hacer una venta, me hice el doble de la plata de lo que yo me hago todos los días, porque a uno le pagan es por día. Y ese fue mi momento que yo puedo hacer esto. Y empecé a promoverlo y crecí mi cuenta a 100,000 seguidores y no tenía ni idea qué hacer con eso. O sea, literalmente, ok, chévere, pero ahora ¿qué hago con eso? Claro. Y así fue como empecé, simplemente haciendo un poquito de plata en línea y después empecé los Airbnbs. Y ya como que llega un punto que tú necesitas capital, necesitas plata, Entonces ya en un punto ya se empezó a volver un poquito de necesidad de, ok, ¿cómo aprendo más para sacar más crédito y empezarme a meterme en la parte corporal? Al principio yo no sabía nada de la parte corporativa. Y ya obviamente cuando empecé en la parte personal dije, bueno, hay parte corporativa, uno puede sacar $100,000, $200,000 a 0%, y uno puede, y yo como que, entonces, o sea, una cosa lidia a la otra. Sí. Y te empieza a abrir las puertas de lo que tú puedes hacer y te desarrollas como empresario, te desarrollas y simplemente empiezas a hacer cosas que son más de pronto eficaces o le sirven mucho más a la gente. Claro. Hay un dicho que creo que dice, el cash is king, but credit is queen. Es como el dinero es rey, pero el crédito es la reina. Sí. En el sentido de que en la tabla de ajedrez, el rey solamente se puede mover un paso, pero la reina se mueve alrededor del tablero, pero la reina no funciona sin el rey. Entonces creo que en el mundo del crédito funciona de la misma manera, que el dinero es importante, pero es aún más importante y más poderoso la parte del crédito. 100%. Y todo empresario, o sea, tú tienes que empezar de alguna manera. Yo trabajo con mucha gente que hace propiedad raíz. Entonces, digamos, la gente que hace el BR method, que es buy, repair, remodel and Refinance. And refinance, eso. Eso es comprar,
Remodelar, no, comprar, Remodelar y renovar, refinanciar. y después O rent, y creo. rentar, eso. Sí, rentar. Entonces, hay gente, o sea, tú tienes que empezar de alguna manera. Entonces, o tiene que ser alguien, un socio del capital, o tienes que sacar $50,000, $100,000. Y eso es una de las cosas que para a la gente de hacer los negocios, de cerrar ciertos negocios, es no tienen el capital. Entonces, como lo hablamos, digamos, hasta en e-commerce, ¿no? Si solo tienes una tarjeta de $5,000 o $10,000, ¿cómo vas a llegar a hacer $50,000 o $100,000 al mes si no tienes para producto? Claro. En propiedad raíz, así, y aquí en Estados Unidos, digamos, en Canadá tú no compras nada por $100,000, o sea, literalmente compras una caja. Entonces, aquí la gente puede comprar algo por $100,000, remodelarla, poner $20,000, $30,000, venderla por $150,000, $180,000, y ahí es donde viene el crédito corporal. O sea, tú puedes utilizar esas tarjetas de crédito que son 0% de 12 a 20 meses y utilizar ese capital para invertir en sean propiedad raíz, o sean e-commerce, o sean forex, en cripto, o sea, lo que sea. Lo que estés interesado, por decirlo así. Claro. Ok, entonces, ¿cómo las personas empiezan hoy en día, digamos, desde cero? Porque, digamos, si yo llego a Estados Unidos o estoy intentando empezar un negocio, no sé, mi crédito tal vez no es el mejor. ¿Cómo entonces yo empiezo para empezar a construir mi crédito personal y el crédito corporativo? ¿Cuáles son los primeros pasos? El crédito personal, o sea, tú puedes sacar crédito corporativo solo teniendo buen crédito personal. Pero entonces, digamos... ¿Qué es buen crédito personal? Llegar a más de 720. Okay. 750 es optimal y llegar a 800 simplemente toma 3, 4, 5 años. O sea, eso no se llega fácilmente. Pero para responder tu pregunta, tú acabas de llegar a Estados Unidos. Mira a ver si puedes sacar tarjetas aseguradas. Y uno de los consejos que le doy a la gente, si acabas de llegar a este país, es un error que yo cometí, entonces quiero que no cometan el mismo error, es si vas a sacar una tarjeta asegurada, yo lo hice con Wells Fargo, en ese entonces, y saqué una tarjeta de crédito de $3,000. Entonces puse $3,000 y me dieron una tarjeta de crédito de $3,000. Ahora, si tienen el dinero, pongan lo más que puedan en esa primera tarjeta. ¿Por qué? Porque estaba hablando de límites comparables. Entonces, yo todavía tengo esa tarjeta de $3,000 porque simplemente no quiero reaplicar para que me suban el crédito. Simplemente aplico para otra tarjeta de crédito. Entonces, si tú pones, digamos, $5,000, en ese entonces Wells Fargo iba hasta $10,000 y yo simplemente no sabía. Hubiera puesto los $10,000, esa tarjeta de crédito, la primera tarjeta de crédito hubiera sido $10,000. Ahora, ¿qué pasa? La segunda, tercera, cuarta tarjeta que tengas, los bancos van a mirar que tú tienes una tarjeta de $10,000 o $5,000, digamos, y te van a dar un límite comparable en vez de tener una tarjeta de $500. Entonces, si puedes, digamos, hay bancos como PNC, Wells Fargo, Bank of America, es muy bueno también para gente que no son residentes en Estados Unidos o son ilegales también. ¿Sí? Sí, porque la única manera como la gente ilegal en Estados Unidos puede crear crédito es por medio de un ITIN, que es un Individual Taxpayer Identification Number. Entonces, esa es la única manera que lo pueden hacer. Y hay creo que 12 millones de personas ilegales en Estados Unidos y con eso crean el crédito que pueden comprar propiedad, carros, pero es lo mismo. Pagarle a un abogado para ponerse legal. Esa es la otra. Pero sí, primero, sacar tarjetas de crédito aseguradas. Dos, hay como estrategias como, digamos, el arriendo. O sea, tú puedes ir como a Rental Karma. Lo que hacen es que van a reportar tu arriendo. Entonces, como reportan tu arriendo, estás agregando cuentas a tu crédito. Ahora, si ya llevas acá, por ejemplo, 2 años, ese mismo Rental Karma, y hay varias compañías, pueden ir 2 años atrás. Wow, ¿en serio? Entonces te da 2 años de historial. Huh. Entonces son estas estrategias chiquitas que tú empiezas a hacer. Digamos, hay otro como, digamos, se llama Self Inc. Tú puedes ir y simplemente pagas, digamos, $40, $50 al mes y lo que hacen es que reportan como si tú tuvieras una deuda de $2,000, $3,000. Entonces, es como si estuvieras ahorrando tu plata,
O sea, sí cobran un porcentaje, todos por ahorrar tu propia plata, pero estás pagando para que ellos reporten a Experian, TransUnion y Equifax. Entonces, haciendo este tipo de estrategias, especialmente al principio, empiezas a crear 5, 6, 8, 10 cuentas. Ya cuando tienes 10 cuentas, ya un banco te mira como que, ok, ya tiene... Una cosa es el crédito. O sea, tú puedes tener 720 y tener una cuenta. Pero cuando vas a aplicar una persona que tiene 10 cuentas o una persona que tiene una cuenta, el banco va a ver a la persona que tiene 10 cuentas como mucho más como reputable, como claro. Que, o sea, alguien que es bajo riesgo para prestar. Entonces, tener varias cuentas es lo que quieres hacer. Y empezar a abrir tarjetas de crédito que son, o sea, que son para empezar. Digamos, o sea, Discover es muy buena para una persona que acaba de llegar. Hay tarjetas de crédito, digamos, como otro, o sea, mucha gente quiere la Platinum, la Amex. Claro. Pero la Platinum es, tú tienes que tener historial antes de aplicar a esa Platinum. Entonces, aplicas a, digamos, la Amex, las azules, que son Blue Cash, sí. Que son más fácil de conseguir. Y empiezas a crear ese historial con American Express, que hay 2 bancos que yo siempre le digo a la gente que deberían 100% empezar la relación. Si quieres viajar, si quieres hacer negocios, si quieres por la razón que lo hagas, es American Express y Chase. Son los bancos más grandes y independientemente de la razón por la que estés abriendo crédito, si quieres viajar te van a dar los puntos, si quieres plata te van a dar la plata, si quieres límites te van a dar los límites. Entonces son los 2 bancos que así sean tarjetas chiquitas, que la gente empiece a crear esa relación para que en el futuro, o sea, todo lo que hacemos es a largo plazo. Siempre. O sea, es igual que todo. O sea, no vas a sacar una tarjeta de $100,000 mañana. Entonces, toma tiempo crear eso y, o sea, ya cuando tengas 10 cuentas, ya eres una persona que un banco te mira como bajo riesgo y te va a dar plata. Y ahora, una vez tengas las cuentas, lo que quieren hacer es enfocarse en incrementar los límites de las tarjetas de crédito. O si piden préstamos o tienen hipotecas o hasta un carro que tengan. O sea, cosas así, ya tienes un crédito mixto que a los bancos les gusta ver. Ok. A propósito, Ed dijo un montón ahí. Dijo estrategias específicas. Yo anoté mentalmente, yo tengo que ir a Rent Klarna porque yo pago demasiado dinero aquí en Renta Miami y no reporto nada de eso sí. A la parte crediticia. Yo sé que eso me va a ayudar bastante. Es más, las rentas mías son solamente $7,500. Imagínate eso. Así que eso supongo que me ayuda bastante si yo quiero hacer cualquier otra cosa mañana. Sí. O sea, te va a reportar otra cuenta de historial claro. Que has pagado $7,500 todos los meses. Entonces, eso es algo que te sirve y los bancos miran y dicen, bueno, Joshua ha pagado por los últimos 2-3 años. Y si tú te mueves, puedes hacer exactamente lo mismo con tu nuevo arrendatario. Claro. Oh, con tu nuevo landlord, perdón. Claro. Ok. Entonces, tomen nota, porque literalmente eso fue un montón. Pero quiero ahora volver a tu historia, porque tú empezaste todo esto porque querías simplemente irte de viaje a Dubái y todo esto. Entonces, dejas el trabajo en la petrolera. Sí. Consigues esto de Instagram Giveaways, este negocito en línea. Te vas de viaje. ¿Cuál fue el primer lugar donde te fuiste de viaje? No, yo no me... después de que renuncié, pues yo acababa de viajar. Eso fue Tailandia. Tailandia. Estaba terminando una mentoría de psicología y simplemente psicología, de entenderse uno mismo, o sea, el subconsciente de uno. Y era una mentoría de 1 año. Y después de eso yo me fui a Tailandia porque como el fin de la mentoría era un retreat un retiro de 2 semanas. Entonces me voy a Tailandia y ahí fue donde conocí mi futura esposa. Y de ahí empezamos a viajar. De ahí pues yo la conocí, me devolví para Miami. Después ella me dijo que si quería ir a Australia, a hacer toda la parte este de Australia. Y yo dije, vámonos. Bueno, qué bien. Para contexto, Ed le encanta tirarse de paracaídas todo el tiempo. Cada vez que tú lo ves en su Instagram, se está tirando de un lugar nuevo en el mundo de un paracaídas. No sé por qué le encanta esa adrenalina, pero lo hice una vez, me encantó, excepto cuando tú jalas el paracaídas que te
que te agarra aquí Sí, debajo. cuando abres el Uy, paracaídas. no, la entrepierna, para no decir otra cosa, me dio un dolor terrible. Pero la experiencia estuvo muy interesante y fue en Hawái. Fue en Sí, Hawái. Hawái es espectacular. No he saltado allá todavía. ¿Todavía? Ah, No, mira, yo en sé- diciembre voy a saltar. Entonces, conoces a Gina en Tailandia. Cuéntame la historia porque me la estaba contando detrás de cámara y Sí. me pareció muy graciosa de cómo una cosa mala puede llevarte a conocer a tu futura esposa. Y precisamente es muy alineada al crédito. Acabo de hacer un video de YouTube acerca de esto. Cuando me fui a Tailandia, yo llegué allá y la primera noche estaba en Bangkok. Y nada, salí con un amigo, me estaba volviendo, era por la mañana. Y yo soy de las personas que le hablo a todo el mundo. Y me puse a hablarle a una persona, por decirlo así, antes de llegar al hotel. Le dije, que ¿cómo estás? Muy bien. ¿Era un chico o una chica que estaba hablando? No sabemos. Era por eso, no digo él, ella. Me pregunta, ¿cómo te gusta Tailandia? Y yo como que, mierda, solo estaba aquí como 8 horas, pero uno tiene que tener mucho cuidado si las mujeres son mujeres o son ladyboys. En Tailandia es muy común que, o sea, son transvestis, y es raro porque son lindas o lindos o lo que sea. O sea, es difícil de diferenciar. Después de que dije eso, no sé qué pasó. O sea, yo dije, uno tiene que tener mucho cuidado si son mujeres o son ladyboys. Y no sé qué pasó. Me pegaron, o sea, lo único que supe es que me levanté. Y te voy a dar una foto. Inconsciente totalmente. Completamente inconsciente. Te voy a dar una foto para que la pongas en el video. Sí. Y mi cara está literalmente una pelota. Entonces yo voy al hotel, no sé qué, no me había dado cuenta, me levanto y yo como que miércoles, mi cara. Y en ese día me fui a encontrarme con todo el mundo porque todo el mundo llegaba ese día. Yo llego a la casa y yo como que, si acabas de llegar, ¿qué carajos te pasó? Y les cuento la historia, me dicen, no, tienes que ir al hospital. Y yo como que, yo estoy bien, o sea, está un poquito hinchado, está bien. Un amigo me dice, no, yo he hecho, o sea, taekwondo, boxing, todo tipo de cosas y tienes que ir al hospital, algo está quebrado. Y yo como que, bueno, voy al hospital y me hago un MRI, estoy esperando y cuando estoy esperando, yo estoy mirando, yo como que mierda, ¿qué pasa si me tienen que operar? Entonces yo estoy pensando como que una operación, o sea, va a salir 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Y yo dije, ¿yo de dónde voy a sacar 30, 40, 50,000 dólares? Y en ese momento yo no tenía las tarjetas de crédito que tengo en este momento. Y me puse a buscar. Afortunadamente, yo solía vivir en Canadá, entonces tenía crédito canadiense. Afortunadamente, mi American Express de Canadá me cubría hasta 2 millones de dólares. Y por referencia, eso solo son las Amexes solo son en Canadá. Aquí en Estados Unidos son un poco diferentes. Pero me cubría. Y yo como que bueno. Y pagué, o sea, de todos modos pagué el MRI, no sé qué. Me tenían que operar. Pero eso fue dentro de una semana porque estaba muy hinchado. Entonces ¿yo qué hago? Siendo buen colombiano y Eduardo, yo me la gocé. Hasta me fui bungee jumping con mi cara rota. Yo hacía chistes de que como que la gente es, o sea, tienes mi lado bueno o tienes mi lado malo. Y simplemente, o sea, viví mi viaje como lo haría normalmente. Y por eso, después de la cirugía en Koh Samui, que terminó costando 30,000 dólares, afortunadamente American Express la pagó directamente al hospital. Wow. Sí, que fue, o sea, afortunadamente pasó eso. Pero antes de seguir y continuar con el episodio, si te está gustando, si estás obteniendo valor, si te gusta este podcast de Actitud Millonaria y quieres apoyarlo, lo único que tienes que hacer es totalmente gratis y te va a tomar 2 segundos. Sale el botón más abajo de like, enciende esa campanita y suscríbete. Mientras más crece el podcast y el canal, también más grandes e impresionantes van a ser las entrevistas y los entrevistados. También aquí en el podcast Actitud Millonaria, todas las semanas hacemos sorteos de personas exactamente como tú que ven el podcast, se suscriben y deja un comentario más abajo. Así que si quieres participar en esos también, dale like, suscríbete y enciende la campanita y deja un comentario aquí. Y todas las semanas en mi Instagram personal hacemos los sorteos y los anunciamos. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio de Actitud Millonaria. Y yo dije, yo solía vivir en Canadá. Yo, ¿para qué me voy a volver? Yo acabo de trabajar 83 días. O sea, en la industria petrolera que fue la última vez que trabajé, yo, ¿para qué me voy a volver? Yo dije, qué carajo, me voy a quedar solo. ¿Cuál era mi plan? No tenía ni idea. De pronto me voy para Bali, de pronto, mira, vamos a ver qué hacemos. Y decidí quedarme allá
Y 2 días después terminé conociendo a Gina. Gina es mi futura esposa y ahora ella, o sea, literalmente es mi mano derecha. Ella es, o sea, sin ella mi negocio no sería mi negocio, por decir. Ella es la que, si yo tengo una idea, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos? O sea, yo soy como el visionary, ella es la que me implementa. Y así fue que la conocí. Y yo hablo de esto, que a veces en la vida las peores cosas lidian a los mejores momentos o a las mejores situaciones. A veces nosotros en ciertas situaciones, cuando hay una relación o problemas o sea, cualquier situación que estés, que estás como estresado y hay cosas que pasan y en ese momento a veces uno no las entiende. Pero 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año después es como que mierda, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Por el aprendizaje, porque te dio a conocer a alguien, porque el universo simplemente tiene una manera de trabajar para ti. Y yo terminé conociendo a Gina y lo que digo, si a mí no me hubieran noqueado un ladyboy, o sea, si un ladyboy no me hubiera pegado, yo nunca hubiera conocido a Gina. y ahora es chistoso, en el momento no era tan chistoso, claro. Pero es la mejor situación y cuando contamos la historia siempre nos reímos porque es, o sea, que un ladyboy me haya pegado fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Porque conocí a mi futura esposa y simplemente es de entender que esas cosas, de cómo miras la situación, cuál es tu perspectiva de esa situación que estás viviendo. Uh-huh. O sea, a veces nosotros estamos como tan cerca, tenemos la pantalla tan cerca que no la entendemos. Pero cuando echamos para atrás y uno mira las circunstancias, dice, mierda, aprendí esto. Y una de las cosas que yo siempre digo, cuando estás en un momento malo, ¿qué te está enseñando la vida o qué estás aprendiendo? O sea, ¿qué es lo bueno de esta situación? Y siempre me pregunto eso a mí en malas situaciones porque automáticamente tu cerebro vas a buscar lo bueno, no vas a buscar lo malo. Uh-huh. Y hay una situación específica que yo dije, mi forma de pensar cambió completamente. Estaba trabajando en la industria petrolera y yo vivía donde trabajaba. Entonces estaba cocinando un huevo y se me cayó un huevo. Y yo como que, mierda. Y ahí mismo dije que es bueno de esto. Y yo no he limpiado el piso desde hace como 5 días. Y yo como que limpié el piso y después, como a mediodía dije, mierda, ese momento hubiera podido decir, se me cayó el huevo, qué mierda, me toca limpiar. Pero esa pregunta me hizo dar cuenta que la forma de pensar que yo tenía, a la que creé en ese momento, había cambiado. Y cuando uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas como más ligadas a lo positivo, te das cuenta que en todas situaciones siempre hay algo positivo. Eso sí es así. Entonces, hoy en día, ¿por qué tú crees, volviendo entonces al tema del crédito? Estoy 100% de acuerdo contigo en el sentido de que el problema no es el problema, sino la actitud al problema. Uh-huh. Entonces, 100%. Bueno, tú conoces mi historia. En el momento, por ejemplo, que yo tengo 25 años, hago $1 millón a esa edad y termino menos de 1 año después perdiéndolo todo, trabajando como cajero en una gasolinera. Literalmente en ese momento yo estaba totalmente deprimido. Así, uh-huh. Me recuerdo yo que me levantaba todos los días queriendo no levantarme. Me iba a acostar diciendo, yo quisiera quedarme aquí. Uh-huh. Y nunca hice nada, nunca intenté nada, gracias a Dios. Pero en ese momento pensaba así. Y yo viendo hacia atrás, ahora, digo, ese momento forjó al Josué que es hoy en día, porque yo tuve la resiliencia y la perseverancia de continuar a pesar de todas las adversidades para poder salir de ahí. Y hoy en día los problemas que yo lidio son muchísimo más grandes que en ese momento. Claro. Pero en ese momento ese problema era como que todo. El mundo se te está acabando. Uh-huh. Entonces, para ti, en ese momento, cuando tú, digamos, se te rompe la cara, que no sabemos si es mujer o hombre, o los dos son Transformers, que te pega, te quedas noqueado, te rompen la cara, te llega el bill de $30,000, ¿cómo tú sabías que Amex iba a pagar eso de verdad? Yo ya lo sabía de antemano porque lo había buscado.
Y ahorita, o sea, Fue básicamente suerte que tú tenías esa tarjeta. Correcto. Precisamente que pagaba el asunto médico. Y por eso le digo a la gente que pagar con una tarjeta de débito es que no tiene sentido. Si yo hubiera pagado con una tarjeta de débito, me hubiera probablemente tocado devolverme a Canadá para que me hagan la cirugía en Canadá. O sea, probablemente eso es lo que me hubiera tocado hacer. Pero afortunadamente, y yo en ese momento no sabía que yo tenía ese seguro. Pero ahora que lo sé, y digamos cuando yo arriendo carros, cuando pago a cosas específicas, soy muy calculado de qué tarjeta utilizo, porque todas las tarjetas tienen beneficios diferentes. Entonces, en ese entonces, ese aprendizaje de saber que, bueno, por haber pagado esto con American Express, me cubrió esa situación. Pero hubiera podido ser una situación completamente diferente. Claro. Ahora nos pasó algo similar con mi mujer. La tuvieron que operar en la rodilla. Y fue similar. Y tenía seguro, pero nos tocó pagar toda la operación. Wow. En el hospital. Entonces, literalmente era una situación muy similar, pero pues ahora nos tocó pagarla, el seguro terminó pagando, pero simplemente te das cuenta cómo el crédito no es solo bueno porque en la parte corporal. Claro. Pues, si tú compras algo en Amazon y no te llega y pagaste $100, ¿qué pasa? Tú puedes llamar a la tarjeta de crédito y decirle, oye, mis vasos no llegaron. Y simplemente lo puedes disputar porque no te llegaron. Si tú pagas con una tarjeta de débito, no puedes hacer eso. Entonces, también son los beneficios secundarios también de pagar con tarjeta, porque todos tú estás pagando cuando pagas comida, cuando pagas vas a comprar ropa, absolutamente todo. Claro. Entonces, simplemente sacar los beneficios de las cosas que uno ya como persona o como negocio naturalmente está haciendo. Entonces, ¿por qué tú crees que hoy en día las personas... Hay un dicho muy común de Dave Ramsey especialmente, que dice, cero deuda, la deuda es mala, las tarjetas de crédito son del diablo, eso es horrible, no lo utilicen, las tarjetas de débito son las buenas, las de crédito son las malas. ¿Por qué tú crees que eso es así? El crédito es una espada de doble filo. No, lo traduje en mi cerebro antes. Sí. No, pero espada de doble filo sí está bien. Sí, es una espada de doble filo, porque tú el crédito lo puedes utilizar, digamos, como estamos hablando, para los puntos, para todo esto, pero también la gente se puede endeudar. Y nosotros viniendo de países latinoamericanos, el crédito en Latinoamérica no funciona como funciona en Estados Unidos. O sea, allá no tiene 0%, allá, o sea, muchas de las estrategias que utilizamos no existen en Latinoamérica. Los puntos, como que sí, de pronto te dan algo, pero no lo puedes utilizar de la manera que utilizamos ahora. Entonces, y Dave Ramsey es un tema, yo creo que mucha gente habla. Yo siempre pongo este ejemplo. Grant Cardone. O sea una casa o 400 casas. El banco va a ser el mejor socio que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar una propiedad raíz que vas a arreglar y la vas a revender, ¿qué pasa? Tú vas a poner 5, 10%, 15%, 20% si es una propiedad de invertir. ¿Quién está poniendo el resto de la plata? Normalmente o el banco o un inversionista. Grant Cardone, ¿qué hace? Va y se compra 100 propiedades, 100 apartamentos que valen, digamos, $100 millones, simplemente por ponerlo. Sí, él va a poner $20 millones, pero entonces el banco tiene la deuda. Entonces, es entender que el banco está para servirnos a nosotros. Es simplemente de saber utilizarlo y crear esa relación para cuando uno lo necesite, están ahí es el negocio de ellos. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros los bancos, las tarjetas de crédito para beneficiar no solo nuestra vida, pero nuestros negocios para poder crecerlos? O sea, si quieres poner mercadeo, me ha pasado, y quieres poner $50,000 en Facebook Ads o en YouTube Ads. ¿Tú qué prefieres? Si tienes $50,000, que es lo que has ahorrado en toda tu vida, y decir, miércoles voy a poner mis $50,000, que es el efectivo que tengo, o pongo $50,000 en una tarjeta de crédito, o sea, 0% o no 0%, que puede que tome 2, 3 meses en devolverte, porque es mercadeo y como sabemos,
O sea, eso no es Claro. de un día para el otro. Es mucho más fácil conseguir una tarjeta de $50,000 que ahorrar $50,000. Y si por X, Y o Z razón no funciona, estás utilizando la plata del banco. Entonces, sí toca pagarla, pero no estás utilizando tu propia plata y puedes crecer como negocio muchísimo más fácil, apalancándote de los bancos y utilizando el banco como socio. Claro. Tú dijiste una cosa que me parece muy interesante. Es más fácil tú conseguir una tarjeta de $50,000 que tú ahorrar $50,000. Correcto. Entonces, háblame de los pasos de yo como persona para yo poder conseguir una tarjeta de $50,000 o si yo quiero $100,000 a 0% de interés. Entonces, lo primero va a ser crédito personal y siempre voy al crédito personal. Y esto es algo que mucha gente cree que tienen que tener algún tipo de crédito corporativo para poder sacar crédito en la parte de los negocios. Si tú tienes buen crédito, como hablábamos, 720, 750, tienes varias cuentas, digamos, yo siempre le digo a la gente que es preferiblemente tener por lo menos 2 tarjetas de crédito, una de 5,000 y una de 10,000, para que el banco te dé esos límites de 40, 50 mil dólares. Entonces, una vez tengas crédito personal, simplemente tú vas a aplicar. Digamos, Chase es un banco que nos da 50, 60, 75 mil. O sea, he visto hasta tarjetas de crédito de $100,000 y que son sin garantía. O sea, no tienes que poner colateral y no tienes que dar impuestos, o sea, tus impuestos de negocio personales. Entonces, si tienes buen crédito personal, puedes hacer una aplicación, digamos, con Chase. Tú puedes hacer hasta 2 aplicaciones en un día en la parte del negocio. Con American Express podíamos hacer hasta 6 anteriormente, que yo logré hacerlo. Saqué 6 tarjetas de American Express en un día. Pero ahora nos dan 3 aproximadamente. Después de 3 ya te van a denegar automáticamente. Pero desde que tengas buen crédito, simplemente vas y aplicas. Pues, lo puedes hacer en línea. Una de las cosas que también les recomiendo a la gente es vayan al banco y hablen con un manager de relaciones en la parte corporativa. Ellos pueden hacer las aplicaciones y cuando ellos hacen las aplicaciones nos dan límites muchísimo más altos. Y esto también pasa, que si por alguna razón te deniegan la tarjeta de crédito, ahora ellos tienen poder como para ir al underwriter y decir, oye, esto es lo que pasó, de pronto le aprobaron por $20,000, ¿será que no los podemos aprobar por $50,000? Entonces tiene como o sea, tienen más leeway que pueden hablar con un underwriter para incrementar los límites. Entonces, eso es una estrategia que todo el mundo debería empezar a armar relaciones con el banquero, cualquier banco que sea, para que es exactamente lo que hablaba, es las relaciones que tenemos con personas. Claro. Y es los resultados que podemos tener. Ok. Entonces, ¿cuáles tú dirías que son los 3 bancos principales que a ti te gusta más y que dan la mayor cantidad de crédito y la mayor cantidad de dinero? Literalmente hice un video de esto ayer. Los 3 bancos, o sea, entre los dos primeros, como diría anteriormente, Chase y American Express. O sea, literalmente esos son los bancos. Uno tercero que yo diría es Bank of America. Especialmente, digamos, latinoamericanos ilegales son muy buenos. Conozco a estudiantes mexicanos que tienen tarjetas de crédito de $50,000 y no son residentes y lo han podido hacer con ITIN. Entonces, líneas de crédito, productos en general, Bank of America, o sea, que son los grandes. Y hay un banco que no mucha gente conoce, que es Navy Federal. Navy Federal es la credit union, es un tipo de banco, que la más grande credit union de todo Estados Unidos. Y igual, especialmente en la parte personal, no mucho en la parte corporativa, pero en la parte personal dan tarjetas de crédito de $25,000, $30,000, te dan préstamos personales hasta de $100,000 sin impuestos ni nada por el estilo. Si quieres aplicar un carro, te van a dar hasta $100,000 también. Entonces, es uno de los bancos que es muy, muy bueno y mucha gente no conoce Navy Federal. Entonces, sí se necesita una membresía para entrar, pero o sea, siempre hay maneras de sacar esa membresía. Claro, ok. Muy bien. Entonces, hoy en día,
¿por qué tú dirías que las personas deberían estar enfocándose en construir su crédito y en obtener capital a 0% de interés como la manera que tú lo estás diciendo? Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es busca el dinero antes de que lo necesites. Siempre. O sea, sea en propia raíz, busca el dinero antes de que lo necesites. Porque cuando tu negocio está, o sea, te estás haciendo, no sé, 10, 50, 100 mil, 500 mil dólares, lo que sea, al mes y estás súper bien, bueno, a veces no, como que no lo necesitas tanto. Pero de pronto pusiste 100 mil dólares en mercadeo con Facebook y no te lo dio y como que estás apretado y tienes que pagarle a tus empleados, tienes que hacer eso. En ese momento, probablemente el negocio y la liquidez del negocio no tiene, o sea, no está en un boom, por decirlo así. Claro. Si vas a tratar de conseguir plata o capital en ese entonces, va a ser mucho más fácil, mucho más difícil, perdón. Entonces, cuando tienes buen crédito y cuando tu negocio le está yendo bien, saca el capital. Yo siempre digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, si lo tienes, por lo menos lo tienes ahí. Si no lo estás utilizando, no lo estás utilizando. Pero tienes flexibilidad de decir, ok, tengo para los empleados, tengo para cosas que son extras. Entonces, es simplemente mejor aplicar cuando puedas y cuando el crédito está bueno, cuando el negocio está bueno. Y cuando lo necesitas, ya sabes que tienes ese capital. Ok. Entonces, pero tú le dirías, por ejemplo, a una persona que, digamos, tiene un trabajo regular, como el, no sé, el de petrolero. Sí. O que trabaja en X profesión. ¿Tú también le recomendarías a esa persona en utilizar tarjeta de crédito o no? Yo siempre le digo a la gente que uno tiene que tener un target. Tienes que tener una meta. ¿Qué vas a hacer con la plata? O sea, no es simplemente, especialmente si, digamos, tienes un trabajo corporativo. Y bueno, vas y sacas 150 mil dólares. De pronto, no sé, si a mí me gusta propiedad raíz porque es algo tangible que puedes invertir. De pronto estás empezando a comprar propiedades o tienes un socio que, o sea, no sé, van a hacer un flip. Entonces, vas a utilizarlo para eso. Pero siempre le digo a la gente, sé en qué vas a utilizar la plata. O sea, ten en mente, ok, si saco, o cuando, no si saco, cuando saque 150 mil dólares, voy a utilizarlo para este proyecto que tengo. Entonces, es de tener esa visión de decir, ok, vamos a sacar la plata, es para invertirlo en algo que nos va a crear más de 0%. Que pues, o sea, y tenemos ese 0% por 12 a 20 meses. Entonces, es simplemente tener una meta y saber o sea, en qué vas a utilizar el dinero y cómo lo vas a recuperar, por decirlo así. Ok, entonces la idea es tú saber, ok, yo voy a utilizar este capital para empezar un negocio. Entonces, una manera muy fácil de una persona entonces empezar un negocio ni siquiera es utilizando su propio dinero, sino el dinero del banco. Correcto. Porque eso me gustó, esa frasecita que dijiste. Es más fácil conseguir 50 mil dólares a 0% de interés que tú ahorrar 50 mil dólares con tu propia plata. Entonces, tú puedes empezar un negocio con 50 mil dólares mañana, siempre y cuando tú sabes crear la relación con el banco primero. Exactamente. Y simplemente es de tener, como te decía, es de tener buen crédito. Si tienes buen crédito... Y una de las cosas, uno de los errores más grandes que veo al empresario hacer, yo también lo he hecho, no voy a decir que no, es cuando uno está empezando, ¿qué es lo que pasa? Tú inviertes en propiedad raíz o e-commerce, como diré. Entonces, y necesitas 30 mil dólares. Y tienes una tarjeta de crédito o una línea de crédito personal que es donde tienes 30 mil dólares. ¿Tú qué haces? Vas y sacas esa plata porque inicialmente simplemente queremos cerrar los negocios que nos van a hacer dinero. Sacas sea en la tarjeta de crédito, sea en la línea de crédito, para utilizarlo en el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú utilizas esa tarjeta de crédito, esa línea de crédito, la utilización de tu crédito sube muchísimo. Y eso te baja el puntaje y te limita en proyectos futuros. Porque si tú tienes digamos, 750 y la tarjeta de 30 mil dólares que la tienes, ahora estás utilizando 25 mil dólares, la utilización está súper alta y eso es el 30% de todo lo que cubre tu crédito.
Entonces, cuando utilizas esta tarjeta de crédito, así sea para el negocio, te va a bajar el crédito. Ahora, si haces exactamente lo mismo en la parte del negocio, la parte del negocio es separada a tu crédito personal. Entonces, sacas la tarjeta, digamos, esa tarjeta de $30,000 y utilizas los mismos $25,000, tu crédito va a estar intacto. O sea, no se va a mover. Entonces, y una de las cosas que hacemos con inversionistas es, si tienes algún tipo de deuda en la parte personal de tu negocio, abrimos el crédito corporativo y ahora lo vamos a transferir porque la deuda está ahora en tu negocio y no en tu parte personal. Y pues, si tú abres otra compañía, ahora abres otra compañía que no tiene crédito y puedes todavía utilizar tu crédito personal para sacarle plata a esa segunda o tercera compañía, que es una de las estrategias que también yo enseño para poder conseguir más de $1 millón en crédito de 6 a 18 meses. Wow, eso me gustó. $1 millón de 6 a 18 meses simplemente abriendo compañías siempre y cuando mi crédito personal esté bien. Correcto. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los pasos simples en tres pasos para yo arreglar mi crédito personal? Vamos a suponer que mi crédito está en 600 puntos ahora mismo. ¿Cómo yo paso de 600 puntos a 720? Cuando alguien me dice que tiene 600, la primera pregunta es, ¿cuál es la utilización que tienes en tus tarjetas de crédito? Si tú me dices, tengo una tarjeta de crédito de $10,000 y estoy utilizando 8,000, ya sé que eso te está afectando de 60 a 70 puntos, o sea, de 50 a 100 puntos, por decirlo así. Entonces, solo con pagar eso, ya se te va a subir el crédito. Ahora, si tienes algo negativo, o sea, que tienes un pago que está tarde, tienes collections, tienes charge-offs, yo no estoy en el espacio de reparar crédito, pero es algo que mucha gente necesita. Entonces, hay dos opciones. O aprendes a hacer lo que depende de qué tan dedicado eres en arreglar tu crédito, o simplemente le pagas a alguien para que lo haga. O sea, yo tengo mucha gente que repara crédito y simplemente toma tiempo. Reparar el crédito es algo que puedes tener dos personas que tienen las mismas cosas negativas y una persona se demora 45 días y otra se demora 6 meses. Entonces, si tienes 600 y tienes algo negativo, lo primero que diría es repara tu crédito. Habla con alguien, o sea, yo tengo mucha gente que es muy buena porque hay mucha gente en la parte del crédito que Sí. no sacan resultados, por decirlo así. Eso es el primer paso. Segundo, si tienes 600, yo sé que hay algo que te está afectando negativamente. Entonces, de pronto has aplicado mucho últimamente, la utilización está muy alta. Esas serían las dos cosas que yo diría. O sea, has aplicado por mucho crédito de pronto en los últimos 6 meses a un año, que tienes muchas indagaciones y te está afectando el crédito. La utilización está muy alta. Si solo esos dos se eliminan, porque hay manera también de eliminar las indagaciones, si eliminas las indagaciones, bajas el porcentaje que tienes en la utilización de tu tarjeta de crédito, que lo puedes hacer en un mes, en menos de un mes, solo con eso se te subiría el crédito a 680, 700. Ahora, si lo tienes de pronto muy bajo, si es alguien que de pronto solo tiene 1 o 2 cuentas, volvería al paso que dije anteriormente. Simplemente empieza a agregar cuentas positivas que te van a ayudar. Ya. Entonces, para resumirlo en 3 pasos, como me dijiste. 1, mira si hay algo negativo y elimínalo. Mira tu utilización y baja la utilización de esas tarjetas de crédito, especialmente cuando vayas a aplicar a una hipoteca, a un carro, a sacar cualquier tipo de crédito. Quieres asegurarte que esa utilización esté en menos de 10% preferiblemente. Si está como en 15, 20% está bien, pero menos de 10% es óptimo. Y también indagaciones que estás aplicando por mucho crédito, y cuando el banco ve que tú estás aplicando mucho crédito, dicen, Joshua necesita el crédito, entonces no se lo vamos a dar. Y por eso digo, siempre buscas el crédito antes de que lo necesites. Claro, porque entonces mientras más tú necesitas algo, menos las puertas en el mundo se te abren. Sí, es verdad. Entonces, quiero hacerte un par de preguntas más antes de terminar. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de crédito que tú personalmente has conseguido o que tú has ayudado a un cliente tuyo a conseguir? Yo personalmente, $693,000 en 3 días.
¿A qué porcentaje de interés? Eso fue, no, eso fue de 0%, tarjetas de crédito que también tenían porcentaje de interés. Normal. Y sí, y otros préstamos. Entonces fue una combinación de bastante, o sea, no solo fueron de 0%. $693,000 en 3 días. Sí. Y tengo un cliente que ahorita precisamente le estamos sacando un poco de más, o sea, más dinero, que en este momento está en $325,000. $325,000 Y todo eso es a 0%. a 0% de interés. Todo es a 0%. Entonces, ¿qué tú le dirás a esa persona que dice, bueno, la tasa de interés bancaria y de esto y lo otro está muy alta, la inflación y todas estas excusas de las noticias? ¿Qué tú le dirías a esa persona que dice eso? Uno no sabe lo que no sabe. Y ahí es donde toca buscar los recursos porque, o sea, hay tarjetas y o sea, los bancos es el negocio, es dar dinero. Así como tú vas a un restaurante y te dicen, oye, te voy a dar 20% de descuento la próxima vez que vengas, los bancos te van a dar 0% por 12, 15, 20 meses para que te vuelvas un cliente. Entonces, así como de pronto tú volverías a ese restaurante para que te den el 20%, tú vas a otros bancos para que te den ese 0%, ¿no? Entonces, es aprender las estrategias y saber que yo digo, Estados Unidos está hecho para gente que quiere emprender, literalmente. O sea, y mucha gente no emprende es porque o no saben cómo o no han buscado los recursos de cómo hacerlo. Pero es la historia del elefante, ¿no? El elefante con la cadena. Si no lo han oído, hay un elefante que crece, que tiene una cadena y está como en un poste y no puede jalar y es chiquito. Y el elefante crece y es un elefante grandísimo. Obviamente, si jala la cadena, puede destrozar la columna. Pero el elefante simplemente se acostumbró a saber que si jalaba, no podía ir a ninguna parte. Y ahora que es grande, no volvió a tratar de jalar. Entonces, o sea, como empresario, como persona, o sea, tienes que seguir jalando, seguir jalando, seguir jalando. Y yo digo, you gotta keep swinging. O sea, claro, como empresario es tratar cosas, optimizar. Entonces, eso es lo que diría yo. Ya. Entonces, a una persona, digamos, que está empezando de cero, ¿cuál es el mínimo que tú dices, mira, si tú implementas estas estrategias, esto es lo mínimo que yo sé que se puede conseguir muy, muy, muy fácil? Una persona podrías conseguir por ahí unos $10,000, $20,000. O sea, si tienes, digamos, tarjetas de crédito que solo tienen $1,000, $2,000. O sea, puedes aplicar, pero ahí es donde la relación con el banco va a ser muy basada. O sea, si tienes muy buena relación con el banco y te conocen, te van a dar esos límites mucho más altos si tu crédito está muy, o sea, si no tienes mucho en el crédito. Ya. Entonces va a ser muy, muy basado en la relación que tengas con el banco. Entonces, yo creo que una persona que está empezando, que necesita $10,000, $20,000, se puede hacer. Y es muy fácil, sencillo. Se puede hacer fácilmente. O sea, como digo, o sea, solo Chase. Yo creo que todo ciudadano en Estados Unidos debería tener cuentas con Chase y American Express. Literalmente. Ya. O sea, y Bank of America, como claro, hablábamos anteriormente. Sí. Bueno, en el caso mío, yo sé que, por ejemplo, yo empecé en esto del crédito, el mundo del crédito en 2022 y llegué a conseguir en menos de 6, 7 meses más de $200,000. Entonces, y eso me ayudó en ese momento, que habían varias cosas que estaban pasando en mi vida que se fueron abajo y ese dinero me ayudó a seguir el negocio y a seguir adelante sin que se me fuera todo abajo, porque no estaba utilizando mi propia plata, sino la del banco. ¿Y eso lo hiciste en la parte personal o en la parte de negocios? Todo corporativa. Bueno, la parte personal tenía... Bueno, al día de hoy creo que tengo como $20,000, $30,000 en la parte personal. El resto, todo 100% corporativa. Entonces, a mí personalmente me ayudó y me salvó literalmente la vida en ese sentido. Entonces... Y para muchos, o sea, para mucha gente puede que no es la vida, pero es tu negocio. Es que tu negocio siga sobreviviendo, que siga empujando, que puedas tomar cierto tipo de riesgos para crecer. Porque, o sea, ¿quién no quiere crecer en la parte personal, en la parte de los negocios? Todos queremos seguir creciendo. Plata. Si estás haciendo $100,000, quieres hacer 250. Si estás haciendo 500, quieres hacer 1,000,000. Si estás haciendo 1,000,000, quieres hacer 10 millones. Entonces,
Esos son, yo por eso digo que el banco siempre va a ser tu mejor socio. Claro. Y quiero una última cosita para terminar aquí. Tú hablaste de viajes y no hemos hablado todavía de la parte de viajes. Y yo sé esto mucho porque yo me fui, y lo voy a decir aquí públicamente, me fui con mi novia a Colombia, Argentina, Brasil, por un mes completo o 3 semanas, a un crucero, viajes, hoteles, todo, y no pagué como $100. Y todo fue 100% utilizando tarjeta de créditos. ¿Cómo es que entonces esa parte de lo que son viajes, puntos, tarjeta de crédito, que las personas pueden utilizar de la manera correcta para darse el lujo que ven en Instagram? A ver, una vez saques las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito te van a dar puntos. Por eso siempre voy a American Express y Chase. American Express puede que te dé 150 o 200,000 puntos. O sea, con la Platinum a veces hasta hay 250,000 puntos. Con 250,000 puntos, tú puedes viajar primera clase a Dubái. Ya me gusta, nosotros hicimos eso, viajamos a Nueva York porque de Dubái a Nueva York tienen el avión grande que es el A380, entonces el de 2 pisos. Con American Express, ese es el error más grande que veo a la gente hacer. Tratan de buscar el viaje o el vuelo por medio del portal de American Express. Es el peor error que la gente puede cometer. Lo que tienes que hacer es busca qué vuelo quieres o qué hotel quieres. O sea, si sea Emirates, Etihad, no sé, Lufthansa. Y una vez sepas qué vuelo vas a coger, ahora miras, digamos, American Express, pasas los puntos de tu American Express a Emirates, a Lufthansa, a la aerolínea, y de ahí vas a buquear tu vuelo. O sea, porque, digamos, tengo un ejemplo, si, digamos, Emirates. Emirates, si lo buqueas directamente por Emirates, vas a pagar de 130,000 a 160,000 puntos. Si lo harías por medio de American Express, estarías pagando 1.2 millones de puntos. De 1.2 a 1.4. Entonces, esa es la diferencia. Igual con Chase. Chase para hoteles es muy bueno con Hyatt, pero también tienen relación con muchas aerolíneas que puedes transferir específicamente. Y yo siempre le digo a la gente, busca el vuelo primero y después como que lo echas para atrás, you back engineering. Claro. Para atrás y para asegurarte que estés optimizando en tus puntos. Ok. Entonces, para ti personalmente, ¿cuál ha sido esa vacación de lujo que tú te has dado y cuánto dinero esas vacaciones te hubiesen costado si tú hubieses tenido que pagar eso con dinero? Si tú hubieses pagado con dinero versus con puntos en la tarjeta de crédito. ¿Cuál fue esa vacación de lujo que tú dices, wow, esta vacaciones fue de Instagram, esa fue de esa gente que tú ves en Instagram que tienes el lujo y todo? ¿Cuáles fueron esas vacaciones para ti? Hace año y medio nos fuimos para Dubái, para Maldives, para el cumpleaños de mi mujer. Me hubiera costado como $87,000. $87,000 y volamos en business Emirates de aquí a Dubái hasta Maldives. Después nos quedamos en el St. Regis en Maldives, que solo eso hubiera costado $17,000. Lo único que pagamos fue el avión, o sea, literalmente el transporte del aeropuerto a la isla, que, o sea, lo tienes que pagar. Fueron como $1,500. Y después nos devolvimos en primera clase hasta Nueva York. Entonces hubiera costado aproximadamente $90,000. O sea, está como, sí, no, $90,000. Y ahorita precisamente estamos, nuestra luna de miel que va a ser el próximo año, nos vamos a gastar aproximadamente $5 millones. $5 millones de puntos. Y dependiendo de qué tipo de redemption, estoy calculando que valdría de $300 a $400,000. Y hay mucha gente que tiene mucha plata. O sea, así te estés haciendo $10 millones al año. No creo que mucha gente esté invirtiendo $400,000 en una luna de miel. Entonces, son el tipo de cosas que podemos utilizar y realmente vivir sin necesidad de pagar cientos de millones de dólares. Wow. Es decir, tú te vas a gastar en valor real de $300,000 a $400,000 en la luna de miel y te va a salir... ¿Por cuánto dinero vas a pagar en taxis y eso? No, o sea, estamos calculando que por ahí unos 15
de 15 a 20. Como quiera. Estamos hablando que te va a costar un 5% o un 3% del valor total de lo que en realidad las vacaciones van a costar. Y estoy documentando absolutamente toda la transferencia, todos los puntos que tenemos. O sea, lo estoy documentando. Es una de las cosas que yo también enseño. Porque, o sea, es the cherry on top. Claro. Pero si estás utilizando las tarjetas de crédito, si estás utilizando o sea, sacando el dinero para tu negocio, naturalmente vas a tener los puntos. Y yo sé que hay tarjetas, por ejemplo, que tú vas a restaurantes y te dan un montón de puntos. Sí, a hoteles, a la gasolinera, a esto y lo otro. Las cosas del día a día, tú puedes empezar a acumular puntos sin darte cuenta. Digamos, la American Express Gold te da 4 puntos en restaurantes, y otra que yo utilizo bastante es la American Express Freedom Unlimited, que es en la parte personal, que te da 1.5 puntos por cada dólar que gastes. Hay otra que no la tengo todavía, que es la de Wells Fargo, que es una tarjeta de crédito nueva, que te da 2 puntos por cada dólar que gastes. Entonces, este tipo de cosas, igualmente, lo podemos vivir y podemos hacer esas cosas. Ahora, y Maldives, o sea, ustedes han visto como que ven Maldives y es, esto es tan mágico, se ve. O sea, literalmente cuando vas es así de mágico. O sea, es como las bicicletas y es así de mágico. Entonces yo le recomendaría todo. Si tienes una esposa, una novia, unos hijos y quieren hacer cosas que, o sea, si tienes una familia de 4, un viaje te puede costar $25,000 simplemente para ir a un viaje normal. Entonces, puedes viajar en el estilo, ahorrarte plata y mejorar tu negocio toda la vez. Me encanta eso. Entonces, Ed, ¿dónde las personas pueden aprender más de lo que tú haces? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo pueden esa persona que es emprendedor, está empezando su negocio o quiere empezar su negocio desde cero, cómo puede ponerse en contacto contigo para poder conseguir 50, 100, hasta $300,000 a 0% de interés, que me parece una cosa absurda? Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues yo precisamente ahorita estoy abriendo todo en español, gracias a Joshua, que me ha inspirado y me ha empujado. Pero tengo mi cuenta en Instagram en inglés, que es I am Ed Soto. Y ya abrí una en español, que es Yo soy Ed Soto. Entonces, y en todas las plataformas en inglés es I am Ed Soto, y en español Yo soy Ed Soto. Chévere. La información de Ed se la voy a dejar aquí debajo para que puedan contactarlo si ustedes quieren o aprender cómo hacer eso ustedes mismos o que él mismo haga el trabajo por ustedes, porque yo sé que ustedes también ayudan a personas a conseguir todo este capital y también a poder conseguir estos puntos. A mí me encanta, la parte de los puntos me encanta, honestamente. Yo dentro de poco me voy a ir a Europa con mi mujer allá y vamos a utilizar puntos 100%. Vamos. Yo hice eso con un amigo, con un amigo mío. Le dije, le mandé un mensaje, vámonos para Dubái. ¿Cuándo? Yo en 2 semanas. Y 2 semanas después estábamos en Dubái. ¿Cuánto va a costar? $50 y puntos nada más. Te va a salir gratis. 250,000 puntos. Y estamos... Si tienes suficientes puntos, sí. Pero tienes que ir en primera clase. Y es chévere tener amigos que están dispuestos a viajar y a hacer cosas. Tengo muchos amigos que... No, me encanta. Es decir, si estás viendo esto y tienes familiares y amigos y eso, mándale este episodio y este podcast a ellos para que también aprendan de crédito y hagan esta estrategia que Ed ha hablado juntos para que se vayan a las Maldives y a Dubái, a Europa, todo el mundo junto. ¿Cuándo nos vamos para Dubái? No le digas a mi mujer que te dice mañana. Me va a mandar un mensaje después de esto. Chévere. Entonces, señor, muchísimas gracias por estar aquí y compartir de tu información, experiencia. Me encantó mucho que tú fuiste un libro abierto y no simplemente compartiste por encima, sino dijiste, mira, ve a este banco, haz esto y lo otro. Me encanta eso porque compartes a la comunidad y le dices específicamente qué hacer, y esa es una de las cosas que más me gusta de ti, así que lo aprecio muchísimo. No, te agradezco mucho por tenerme y espero que, como siempre digo, que la gente ejecute, porque hay un dicho en inglés, es como knowledge without action is like a bird without wings, que es conocimiento sin acción es como un pájaro sin alas. Correcto. Entonces, tomen acción en todo lo que oyen y aprenden. Me encanta. Entonces, si llegaste a este punto en el podcast, comenta la palabra crédito aquí debajo para saber que llegaste hasta aquí, al final del episodio. Y si sobre todo vas a empezar a implementar esto, recuérdate, las tarjetas de crédito es como un arma de doble filo. Tienes que utilizarlas de la manera correcta para que te sirva.
Así que, Ed, nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Muchas gracias. Chévere. Chao, chao.